porque no lo encontré. Es que me hicieron la pregunta de déjenme abrirlo. Hola, amor. Ya ¿Dónde está estás, aquí. bebé? Que es importantísimo, no solamente en movimiento de tierra, Con sino en cualquier cuidado. obra. Te amo, manchego. Ahí lo están viendo ustedes. Sí, profe, ya se ve. Dije, Bueno, ¿quién me quiere eh, decir qué es la compactación? ¿Qué entiende por compactación? Esa palabra la oímos mucho, no solamente en el argot de la ingeniería, sino inclusive, no sé, va uno en el metro a lo mejor, ¿no? Y le dice, a ver, compáctense tantito, ¿no? A ver si se comprímanse tantito. Me manchas, me manchas. O Te amo, que hace, manchas. el que es aficionado a la cocina y están haciendo algo de cocinar o repostería, también hablan de compactar algunas cosas. Pero en fin, ¿de qué nos da idea la palabra compactación? ¿No sería como de eliminar la mayor cantidad de espacios o de aire que se encuentre en la masa o bueno, en lo que queremos compactar, ¿no? En la tierra, por ejemplo. Eliminar espacios, eliminar agua, tal vez en un momento dado, aire. Nada más sería eso, la eliminación de agua o aire en una masa para que se densifique más. Pues a mí también es como el acomodo de partículas y darle estabilización a algo. Exacto, también incluye el reacomodo de las partículas en algunos tipos de suelo. En otros sería lo que me están diciendo y en otros sería las dos cosas o tres. Bueno, el ingeniero Federico Alcaraz Lozano, que ya falleció, era muy aficionado a estudiar el origen de las palabras y se la creer, no lo consulté, yo pues siempre le creí mucho a don Federico, un profesor distinguidísimo. Y dice que la palabra compactación resulta de sustantivar el adjetivo compacto. Ese adjetivo se deriva del latín compactus, que es el participio pasivo de compingere, que quiere decir unir o juntar. O sea, va con lo que ustedes me dicen, ¿verdad? Que las partículas se unan más, de alguna manera, hay una separación entre ellas, y si se deben unir con expulsión de aire o de agua, pues así va a ser, y las partículas van a quedar más juntas. Esta ilustración que ustedes ven no tiene nada que ver con política, sino más bien es porque dice la historia que los romanos hacían transitar sobre sus caminos rebaños de cabras y de borregos, chivos, para precisamente lograr una compactación y que los caminos perduraran. Y la historia indica que hay caminos que han perdurado desde aquellos tiempos, aún antes de Cristo, ¿no? Por eso también uno de los equipos que se utilizó como tal, ahora se ha utilizado ya con adelantos tecnológicos, se le llamó tipo pata de cabra. Se trató de imitar la forma de las pezuñas de las cabras, que concentraban todo su peso en esa pequeña área y entonces iban compactando el paso. Y todos lo hemos vivido cuando caminamos en la playa, ¿no? Cuando vamos caminando en la playa, pues vemos cómo se hunde la arena, y también vemos que es diferente si está húmeda o está seca, pero eso nos da idea de lo que es la palabra compactación. Una definición más breve pero más precisa podríamos decir que es el aumento artificial por medios mecánicos del peso volumétrico de un suelo. En realidad así se hace en la construcción. Por medios mecánicos puede ser un pisón de mano, una placa de acero con un tubo soldado, y el operador le agarra y le da golpes al suelo, pues le está ejerciendo una acción mecánica, y eso permite que el volumen del suelo se reduzca y por lo tanto su peso volumétrico aumente. Aquí vemos en la ilustración el suelo sin compactar, con un cierto volumen,
una vez compactado, disminuyó el volumen, pero también se reacomodaron las partículas del suelo. Esa podría ser una definición. Para nosotros es el aumento artificial por medio mecánico o por medios mecánicos del peso volumétrico de un suelo. ¿Para qué se compacta? ¿Ustedes para qué creen que se compacte un terreno, un suelo, una carretera, un terraplén, las capas del pavimento? ¿Para qué se compactan o por qué se compactan? A Pues, ver, pues en primer lugar, oh, perdón. sí, adelante. Pues, bueno, según lo que yo entendí en mis clases de mecánica de suelos, se hace en especial para evitar fallas, por ejemplo, ¿no? Una vez en un suelo compactado es más complicado que se filtre agua y que se produzcan fallas naturales. O sea, si lo queremos decir está muy bien lo que usted dijo, pero para explicarlo mejor o para definirlo mejor, para mejorar las condiciones mecánicas del suelo, en este caso, o del material compactado. O sea, el suelo tiene ciertas propiedades mecánicas. ¿A qué me refiero con eso? Pues resistencia al esfuerzo, a las deformaciones, a la permeabilidad, por ejemplo, al esfuerzo portante. Todas son sus propiedades mecánicas. Hay algunos materiales muy aptos para recibir compresiones, otros son muy aptos para recibir tensiones, como el acero. El concreto, pues prácticamente tensiones no resiste. Entonces, si yo quiero mejorar las condiciones del suelo, pues lo debo densificar para mejorar esas condiciones mecánicas. Entonces, mejora las características de un suelo en cuanto a su resistencia mecánica. Aquí vemos un dibujo con un tráiler pasando sobre pues no se ve que esté pavimentado, un terreno natural. Si esto no está compactado, pues hasta va a quedar un surco ahí marcado, el suelo se va a comprimir y va a quedar marcado. En cambio, si es una estructura reforzada, digamos, a través de un procedimiento de compactación, va a resistir perfectamente las cargas del tráiler. Parte de los problemas en los pavimentos en México es que no hay un control sobre los pesos de los vehículos, cuando menos no en todas las carreteras. En muchos tramos es un desastre porque se usan los dobles remolques que van sumamente cargados y el pavimento no está diseñado para eso y al rato pues está deteriorado. Entonces aumenta la resistencia mecánica. Lógicamente aumenta la resistencia bajo cargos, a los asentamientos bajo cargas futuras. Por ejemplo, un edificio, si se colocara en un terreno sin compactar, pues a lo mejor de momento no se observa nada, pero conforme pasa el tiempo, esto se iría pues compactando, aunque ya la palabra quizá no fuera la más adecuada, sería consolidando. ¿Qué pasa con edificios, por ejemplo, como Bellas Artes? Pues bueno, muy pesado el edificio y aparte aquí le saco agua, ¿verdad? La Ciudad de México, con la extracción de los pozos, pues el edificio ya está hundido porque el sistema de cimentación no era el adecuado. O al revés, el Ángel de la Independencia tiene un sistema de pilotes que impiden que se hunda, pero la ciudad sí se hunde por la extracción del agua y entonces parece que el edificio creció, han tenido que ser escalinatas para llegar a la base de la torre. Bueno, para evitar eso, y además la agravante es de que no se produce el asentamiento parejo. A lo mejor si fuera parejito, pues no habría problema, ¿no? Si se va hundiendo, pues hacemos escaleras y no pasa nada. Pero como el peso del edificio no es uniforme para empezar, y las condiciones del suelo tampoco lo son, entonces surgen asentamientos que se llaman diferenciales y pueden provocar pues cosas como estas, ¿no? Que se incline el edificio hacia uno de los lados. Entonces ya no lo pueden usar, se vuelve riesgoso, o se vuelve un atractivo turístico como la Torre de Pisa, allá en Italia, ¿no? Mucha gente la va a visitar y se toma fotos y todo, y al principio la quisieron enderezar, pero cuando vieron los dividendos que estaba dejando por visitas turísticas, dijeron, no, pues dejémosla ahí, nomás vieron que no era insegura y la dejaron. O sea, no es lo usual, ¿no? Que se busque que un edificio se asiente irregularmente.
Otra característica que se mejora con la compactación es la impermeabilidad del suelo, del material. Por ejemplo, cuando se hacen cortinas en las presas, la cortina es el murote ese que puede ser de concreto, de materiales graduados. Cuando se hacen de materiales graduados, pues se compactan tanto el núcleo, que es normalmente de arcilla, como los materiales laterales que van siendo de tamaños mayores, transiciones, arenas, hasta llegar al enrocamiento, se van compactando para que no haya filtraciones. De todas maneras hay filtraciones, pero se reducen al mínimo. Así es que, ¿para qué compactamos? Para mejorar las características de un suelo en lo que se refiere a resistencia mecánica, resistencia a asentamientos futuros o bajo cargas futuras y a su impermeabilidad. Habíamos dicho o dijimos acá que es el aumento artificial por medios mecánicos o acciones mecánicas. En la construcción se utiliza equipo que puede ser ligero o pesado, pero finalmente efectúa una acción mecánica. Todos, sin excepción, yo podría decir que tienen o ejercen presión estática, presión simplemente por el peso que tienen ya el equipo al transitar por el suelo, pues hay una presión ahí, y es una carga entre un área que está ejerciendo una presión en el suelo y le va a obligar a, si no es suficientemente resistente, pues ceda y se deforma y se vaya compactando. Otra opción puede ser por impacto. Impacto, aquí tenemos un ejemplo, un impacto, como cuando clavamos un clavo en una tabla, que ahí no es para compactar, pero ese efecto es impacto. Impacto. Aquí, por ejemplo, es un macizo, digamos, pues no es un cilindro, sino es una figura casi triangular, que si yo la ruedo, cada que cae aquí, ¡pac!, va a dar un impacto. ¡Pac!, ¡pac!, ¡pac! Entonces estaría compactando por impacto. Una bailarina, pues cae también, esas que ustedes conocen, compactadores manuales, también trae el impacto. Un pisón de mano, por supuesto. Y los rodillos, pata de cabra, de alguna manera también ejercen impacto, porque son salientes sobre los cilindros. Entonces el impacto, si yo lleno un bote de arena y le pego con un martillo que tenga una cierta área, van a ver que lo van a poder compactar. Otra acción es la vibración. Vean que la figura prácticamente es la misma, pero aquí es un golpe que tiene una alta amplitud, dada por la altura de caída, digamos, y una baja frecuencia, es decir, voy a dar pocos golpes por minuto, por así decirlo. En cambio, la vibración también es un impacto, pero tiene una amplitud baja, esta altura es pequeña, y una alta frecuencia. ¿Verdad? Una cosa es que yo haga esto, y otra es que haga... O sea, el primer caso fue impacto, y el segundo fue vibración. Y también hay equipos que utilizan un cierto efecto de amasado cuando trabajan en materiales cohesivos como las arcillas. O sea, ahí es una combinación de presión, impacto, vibración, y eso genera un amasado. Si ustedes toman lodo, que yo creo que todos hemos jugado con tierrita cuando fuimos pequeños y aún de grandes, pues lo agarramos con las manos y lo empezamos a moldear, se empieza a compactar también ese volumen. Y últimamente, al efecto de vibración, los equipos pueden tener una o varias combinaciones de estas acciones. Hay una técnica que le están llamando oscilación. Lo vamos a ver ahorita en un momento qué es eso de la oscilación. Lo ponen como la última maravilla del siglo. Es una firma alemana la que le está promoviendo unos equipos de marca Ham. Y si el rodillo vibratorio tiene un excéntrico que se puede accionar, cuando ustedes se han llevado alguna vez un auto a que lo balanceen, a que le balanceen las llantas, las alineen y las balanceen, ¿por qué lo llevan? Porque ya les vibra, hasta el volante le sienten ustedes la vibración, está descentrado el eje de giro de la llanta y le ponen unos plomos para volver ese centro a su lugar y que la llanta transite con comodidad.
Bueno, en el equipo de construcción puede ser deseable que se produzca esa vibración, entonces lo inducen poniéndole un excéntrico con un peso y lo puede activar o desactivar el operador, induce la vibración. Bueno, pues los de la oscilación ponen 2 excéntricos y dicen que con eso se tiene un doble efecto y que ha dado muy buen resultado. Bueno, aquí la presión estática es reforzar el conocimiento, es una carga simplemente. El dibujo quizá no sea tan agraciado, pero da idea, es una carga que por el peso provoca aquí esfuerzos. Estos son bulbos de presión, de igual presión, que van disminuyendo en valor, aunque van aumentando en amplitud a medida que profundizamos, en donde puede llegar a zonas donde ya no hay esfuerzo. El impacto, por si ustedes lo ven en alguna literatura en inglés o sharp blow, es dejar caer un peso de una cierta altura, ya vimos que la altura es alta y la frecuencia es baja. La vibración es al revés, baja altura y una frecuencia alta, como los rodillos, que aquí se trató de ejemplificar un rodillo vibratorio, y que hace que las ondas de esfuerzo o las ondas vibratorias generen esfuerzos en capas aún más profundas. Y esta es la oscilación que aquí están ejemplificando el fabricante de este equipo, lo que es la vibración que genera, como lo veíamos aquí, en una sola dirección el efecto de la onda vibratoria, y la oscilación que al tener 2 excéntricos produce una vibración en un sentido y otra en el otro, y que, según decide el fabricante, produce mejores esfuerzos. Que dice aquí, con la compactación dinámica, el comportamiento, desempeño de compactación de un rodillo puede ser claramente mejorado. Es lo que dice esta transparencia. Y aquí ponen una grafiquita en donde comparan, la compactación que se alcanza con un rodillo tradicional y la que se alcanza con un rodillo que trabaja en oscilación, un poco mayor. Aquí están los porcentajes. ¿Ustedes ya fueron al laboratorio de suelos o no han ido? Sí, profe. Ya fueron, y de eso sí no me han entregado reporte, ¿verdad? Ah, no, ya decía en otro semestre. No, pero este semestre no han ido todavía. No ha llegado su No. mensaje nada para la práctica. Caray, pues bueno, lo que pasa es que yo tengo otro grupo de recursos de la Consejería, ya les llevaron al laboratorio de materiales y estaban mencionando, déjenme tomar nota, es que al laboratorio de suelos, déjenme preguntar, mañana pregunto, ustedes van a hacer la prueba Proctor, que es una prueba en donde se determina el peso volumétrico seco de un material, y que este señor Proctor encontró que tenía relación ese peso volumétrico seco con el contenido de humedad que se le daba al material, y entonces pues, se hace una curva y bueno, se especifica entonces que se va a compactar en campo un material a un porcentaje determinado relativo a la prueba Proctor o Proctor modificada, o la Porter, depende de la prueba y el tipo de material. Y aquí está, por eso dice aquí, fíjense, en una pasada se alcanza prácticamente el 90% de compactación, en la segunda el 95%, en la tercera pues el 97%, y ya después, aunque ustedes hicieran mayores pasadas, ya no se logra incrementar. Y en cambio dicen que en la oscilación va subiendo. Ya expliqué esto, la diferencia entre amplitud y frecuencia, perdón, la diferencia entre impacto y vibración, tomando como parámetros la amplitud y la frecuencia. La diferencia entre vibración y el impacto. Del impacto dijimos tenemos una amplia amplitud y baja frecuencia, y en la vibración tenemos una baja amplitud y una alta frecuencia. Aquí veríamos los impactos y aquí vemos la frecuencia. Digo, la vibración como una rasuradora eléctrica, ¿no? El amasamiento, les decía yo, que es producido por tensiones, bueno, impacto,
vibración, presión estática y todo. Entonces hay una como distribución de las partículas y se aumenta la densidad. En inglés se llama Neaden Action or Manipulation, amasamiento. Bueno, para entender un poquito cómo funcionan los equipos, sin pretender meter a toda la teoría, qué bueno que ustedes ya lo vieron, porque ahorita me acaban de decir, pues se ha visto que cuando sobre una capa de material se aplica una fuerza en un área determinada, pues se produce un esfuerzo, que todos sabemos que es la fuerza entre el área, y hacia abajo se generan bulbos de presión de igual valor. Si el esfuerzo aquí, por ejemplo, es fuerza entre área, pues en esta zona o a esta profundidad se están produciendo esfuerzos de igual magnitud, en este caso el 0.9 del esfuerzo total. Conforme descendemos, va bajando el esfuerzo al que están sometidas las partículas, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, y les decía yo, pues por acá abajo ya no se enteran de que allá arriba le están poniendo una carga. ¿Qué sucede si la fuerza se duplica, pero el área se mantiene igual? Se duplica la fuerza y el área se mantiene igual. Vean ustedes que la profundidad de repercusión o de afectación de los esfuerzos no aumenta. Lo que aumenta es el valor del esfuerzo. Aquí se va al doble, que es el doble de la cara. Aquí en lugar de 0.9 vale 1.8. Y aquí en lugar de 0.5 pues ya vale 1. Pero no logramos que los esfuerzos penetraran más, por así decirlo. Esto tiene que ver, ya ustedes lo están intuyendo, con el espesor de capa que puedo compactar. Si yo pongo un espesor de capa de aquí hasta acá, pues se van a compactar las capas superiores, pero las inferiores van a quedar sueltas y con el tiempo esto se va a consolidar y va a traer problemas. ¿Qué tendríamos que hacer si queremos aumentar el espesor de capa? Pues no solamente duplicar el valor de la fuerza que vamos a aplicar, sino el área en la que estamos aplicando. Esto no siempre es posible. O sea, hay equipos que no podemos aumentarle el área. Por ejemplo, ¿en qué equipo podríamos aumentar el área de contacto? Ustedes piensan en algunos equipos que ya conocen. ¿Qué pasa en una llanta de un automóvil cuando se le baja la llanta, cuando trae poca presión de inflado? No se achata prácticamente la superficie de contacto, y si la inflan demasiado no se tiende a ser como puntiaguda pues la llanta, que hasta rebota el carro. O sea, ahí se tiene un ejemplo en donde se puede variar el área de contacto y el peso del automóvil sigue siendo el mismo. Entonces, en ese caso, se aumentó la fuerza y se aumentó el área, bueno, pues aumentó la profundidad que se ve afectada por la fuerza superficial, aunque el esfuerzo sigue siendo igual que el primer caso, porque es 2P, pero entre 2A pues sigue siendo P entre A. Por eso es 0.9, 0.8, 0.7. Bueno, eso lo pongo para que se entienda un poquito cómo funcionan los equipos, ¿no? Hay factores que influyen en la compactación. La compactación es un procedimiento que tiene múltiples factores. Y si queda mal compactado un suelo, pues ya ustedes imaginan las consecuencias que eso va a traer. Entonces, hay que cuidarlos todos. Uno de los más importantes es el contenido de humedad del material. Les decía yo que en esa prueba que ustedes van a ver, la prueba Proctor, se genera una gráfica de contenido de humedad contra peso volumétrico seco del material. Y se ha visto, Proctor lo vio hace muchísimos años, no sé de qué año exactamente, pero ya tiene buen rato, que si se aumentaba, digamos, de un material seco, se aumentaba el contenido de humedad, se lograban mejores compactaciones, pero que llegaba a un punto en el cual se alcanzaba el máximo y luego empezaba a disminuir. Entonces el agua
que podemos pensar hace un papel como de lubricante en los suelos, sobre todo en los friccionantes, pues elimina la fricción que hay entre las partículas y permite un mejor acomodo. Pero si se pasa el contenido de humedad, el agua es un material no compresible, entonces ya no se logra el mejor acomodo, sino que no se acomoden las partículas y el agua ocupa ese espacio, y entonces la compactación pues disminuye. Así es que el contenido de humedad una variable muy importante. Otra, no sé si tengo aquí. Bueno, sí, sí lo tengo ahorita en las figuras. El número de pasadas que dé el equipo. ¿Cuántas pasadas está dando el equipo para que se compacte el material? También ahí hay un cuidado que hay que tener. No por dar más pasadas se compacta mejor el material. Y peor aún, el costo sube. Cada pasada que se le da al material implica costo. En obras importantes como fue el Cajón, la Yesca, todos los proyectos o centrales hidroeléctricas donde se han construido cortinas con materiales, se hacen terraplenes de prueba para ver cuál es el mejor equipo y cuántas pasadas son las óptimas, cuál es el contenido de humedad que debe el material, para dar solamente las pasadas necesarias, las mínimas que sean posibles para compactar adecuadamente el material. Podrían quedarse las personas con la idea de que, pues de dos muchas pasadas se compacta mejor. No es cierto, vamos a ver un ejemplito donde, una figurita donde se ve que no es cierto. Evidentemente influye el peso del compactador, pero ya no tan importantemente como se pensó hace muchos años, en que decían, pues un compactador muy pesado va a compactar mejor, ¿no? Cuando ya se empezaron a estudiar los suelos y avanzó la mecánica del suelo, se vio que hay otros efectos como la vibración y el impacto compactan mejor. Las presiones de contacto o de impacto que se tengan también influyen. Y algo interesante, la velocidad en la que trabaja el equipo de compactación. También uno diría, bueno, pues tengo más velocidad, voy a tener mayor producción. Sí, pero entonces hay una relación entre a mayor velocidad requiero más pasadas. Así es que fíjense, combinar y balancear todas estas variables. Aquí está el contenido de humedad. El contenido de humedad le estaba yo comentando, bueno, pues es como un lubricante que actúa entre partículas y que de alguna manera hace que se puedan acomodar mejor. Esta que les digo que todavía van a ir al laboratorio, yo no sé, ya quedan pocas semanas. Aquí está el contenido de humedad y aquí está el peso volumétrico seco máximo, aquí le pusieron densidad seca, y hay algunos ejemplos, por ejemplo, un suelo granular, grueso, bien graduado. Esto quiere decir que hay de todos los tamaños en la muestra, porque si es más graduado, pues no se logra la compactación. El ejemplo clásico que ponen es en una caja, ponemos unas bolas de billar y quedan muchos huecos, pero si ahí meten partículas más pequeñas, estas partículas van a ocupar los huecos que dejaron las bolas de billar, y si todavía ponen fragmentos más pequeños, pues van a ocupar los huecos que dejaron las anteriores y así sucesivamente. Por ahí me llegó un WhatsApp muy interesante, que lástima que no lo bajé. Entre sus alumnos, este recipiente ya está lleno, y le dicen sí, y entonces le vacía grava, porque estaba lleno con bolas de billar, me parece. Y pues la grava lo sacude y se acomodan. Ahora sí ya está lleno, no, pues que sí, le pone arena. Ahora sí ya está lleno, no, y le pone material muy fino. Entonces, ¿en qué momento se llenó? Hasta que tenía el material muy fino, que podríamos decir que estaba mejor compactado. Bueno, ven ustedes, aquí tenemos un 7% más o menos de humedad y se alcanzan pesos volumétricos arriba de 2,000 kilogramos por decímetro, dice aquí. Pero es cúbico, falta el cubo. Este otro material granular medio, ya no bien graduado,
pues requiere mayor humedad y menos compactación. Y así sucesivamente, estos de acá, miren, no se alcanzan grandes compactaciones. Una arcilla densa. Aquí aparece el 8, que no lo veo, no está el 8, una arena mal graduada, pues tiene densidades de 1600. En el manual de Caterpillar trae muy poquito en relación a la compactación. Sí trae algunos equipos y algunas recomendaciones, pero no sé qué manual es, de qué versión quiero decir. Está en inglés, pero dice arcilla muy pesada, muy densa. El contenido óptimo de 10.5. Para arcilla en sitio, sí que por favor, me debe buscar 15%. Así, arenosa 13%, la arena del orden del 10% y la mezcla de grava, arena y arcilla, 7%. ¿Qué fue Silti, por favor? Arcilla limosa, profesor. Limo, ¿verdad? Sí es limo. Una arcilla limosa. Limo es un material de más tamaño que la arcilla. Pero bueno, quise poner esta lámina porque para que tengamos idea de por dónde andan los contenidos de humedad, ¿no? Menores del 20%, evidentemente, entre el 10 y un 15%. Digamos. La granulometría, aquí está la figura que les decía yo, un material pobremente grabado, perdón, aquel material en donde predomina un tamaño. Casi toda la muestra puede ser de un solo tamaño, entonces no hay manera, porque no hay tamaños de menor tamaño, no hay partículas, perdón, de menor tamaño, que se acomoden en los huecos que dejaron estas partículas de tamaño mayor. En cambio, si está bien graduado, quiere decir un suelo que tiene partículas de diferentes tamaños y entonces permiten que las partículas pequeñas se acomoden en los huecos que dejan las grandes. Hay un coeficiente, hay dos coeficientes para esto. Bueno, esto tiene que ver con el análisis granulométrico. Ustedes ya seguramente fueron al laboratorio y que nos permiten también construir una gráfica de tamaños contra porcentaje retenido o porcentaje que pasa. Es una gráfica semejante a estas. Aquí está el tamaño de la malla y aquí el porcentaje que pasa. Resulta una gráfica como esta. Entonces hay un coeficiente de uniformidad. Es un primer coeficiente que sacan en el laboratorio. No lo van a ver ustedes van a ver la prueba Proctor, pero en un laboratorio de campo sacan un coeficiente de uniformidad que es igual a D60 entre D10, donde D60 es el tamaño de la malla por el que pasa el 60% del material. Por ejemplo, yo me voy a esta curva B, el 60%, veo el tamaño de la curva medida en milímetros o en pulgada, aquí está el número, eso es D60. Y D10 es lo mismo, pero es el tamaño de la malla por el que pasa el 10% del material. Ah, bueno, aquí están hablando de la curva D porque es la que está marcada con negrito. Bueno, 60, pues sería 3/4 de pulgada y el 10% vendría siendo la malla número 80. Habría que ver un está. Ay, caray, que curiosamente no está aquí. ¿Cuántos son la abertura? Pues habría que interpolar entre este y este, entre este y este. Y entonces ya se hace la acción. Si ese coeficiente es mayor que 7, el material será de fácil compactación. Si está entre 3 y 7, se puede compactar con algunos problemas, con alguna dificultad, vamos a decir. Pero si es menor que 3, es un material no compactable. ¿Sí queda claro eso? O sea, esto nos está dando una medida de la uniformidad del material. Está referido a esta figurita. ¿Qué tan uniforme? Si esto es menor que 3, pues sería un material mal graduado, difícil de compactar. Y hay otro parámetro donde estas siglas
el mismo significado que el anterior, que se llama coeficiente de curvatura. Esto es para medir curvas que son uniformes, que no tienen escalones, porque pueden tener una tendencia uniforme, después un escalón y muy quebradas. Entonces, este coeficiente de curvatura nos da idea de esa característica. Es D30 al cuadrado entre D60 por D10, donde ya vimos que D60 significa el tamaño de malla que pasa 60 de material, D30 el tamaño de malla por el que pasa el 30% del material, y D10 el tamaño de malla por el que pasa el 10% del material. Los suelos bien graduados tienen valores entre 1 y 3. Entonces, en campo se hace esta prueba junto con otras pruebas de los materiales que se van a utilizar y pues ya ahí se toman decisiones, ¿no? Tercer parámetro, número de pasadas que da el equipo. Ese número de pasadas va a depender del tipo de compactador, del tipo de material, del contenido de humedad y de la forma en que se aplique la presión al material. Lo que se ha visto en general es que el material se compacta en mayor medida durante las primeras pasadas y ya después tiende a disminuir el impacto de cada pasada. Entonces, en cada pasada adicional, pues les comentaba yo, nada más estaríamos pues gastando dinero y ya no se logra mucho. Fíjense, por ejemplo, entre la pasada 1 y la 2 se alcanza una diferencia de 10 puntos porcentuales, ¿no? Del 85 al 90, ¿no? Del 80 al 90, 10 puntos porcentuales, 85, perdón. Esto está dividido a ver 80, 82 y medio, es y medio, estos 2 y medio, 5, sí, como 5 puntos porcentuales. Pero aquí ya nada, miren, de este porcentaje a pues casi no se avanzó nada. Y acá pues ya mucho menos, y son cuántas pasadas, ya 16, 18 pasadas, pues es estar elevando el costo y ya no se logró la compactación. Aquí hay una tabla que da una orientación sobre el número de pasadas. Todavía no hemos visto el equipo, pero ya ustedes lo conocen seguramente. Ahorita vamos a ver algunas fotos. Un rodillo metálico que trabaja capas con profundidades de 10 a 20 centímetros. Para lograr el 90% podría dar o tendría que dar de 7 a 9 pasadas. Y si quisiera del 95% de 10 a 12 pasadas. Un rodillo metálico sin mayor acción, salvo su peso. Un rodillo o más bien un compactador de neumáticos, son unas llantas lisas que vamos a ver fotos. El espesor de capa, en espesor de capa de 15 a 20, estos generalmente se utilizan en las carpetas asfálticas, para planchar la carpeta se dice, en realidad está compactando. Da de 5 a 6 pasadas para el 90 y de 8 a 9 para el 95. Un neumático pesado que es igual a este, pero más grande, para aeropuertos, por ejemplo, obras así ya muy importantes, pues el fabricante dice que puede compactar hasta 70 centímetros, dando de 4 a 5 pasadas para 90 o de 6 a 8 para 95. El de impacto, que ya tiene un efecto como tipo pata de cabra, pero ya no con el diseño de pata de cabra, sino son unas salientes con forma especial, pues compacta capas de 20 a 30 y ahí está el número de pasadas. En general, la especificación de terracerías y demás habla de capas de 30 centímetros, generalmente. Capas no mayores de 30 centímetros. Que prácticamente no se utiliza, es un rodillo segmentado, o sea, como, pues su nombre lo dice claro, como si fuera una reja, o sea, no es sólido la plancha de acero, sino está segmentado. También trabaja en capas de 20 a 25. El de pata de cabra vibratoria de 20 a 30, con 3 a 5 pasadas, de 6 a 20 para el 95. Y el ISO vibratorio, también de 20 a 30. Y dice aquí que para el número de pasadas de gráfica siguiente, es lo que les comentaba, este rodillo liso vibratorio, fíjense, aquí está el número de pasadas
está el porcentaje de la prueba Proctor modificada. No la Proctor, sino la Proctor modificada. Ojalá si vayan al laboratorio. La Proctor normal, el molde se llena en 3 capas, se dan 25 golpes a cada capa, y la modificada son 5 capas con 25 golpes cada una, o sea, hay mayor energía de compactación, por lo tanto se van a lograr mayores densidades y en campo pues se van a pedir también mayores densidades, porque los equipos ya lo permiten. Pero aquí vemos una cosa interesante, fíjense, si yo quisiera lograr, vamos a decir el 95%, a una velocidad de 1.5 kilómetros por hora, aquí está la curva, pues lo podría lograr, digamos que entre 3 y 4 pasadas. Pero si aumento la velocidad, ya tengo que dar más de 4, entre 4 y 5 pasadas. A 3 kilómetros por hora aumenté la velocidad. Y si la aumento más, a 6 kilómetros por hora, ya tendría yo que dar entre 6 y 7 pasadas. Por eso les decía yo que no es, indudablemente el número de pasadas, entre menor sea el número de pasadas, aumenta el rendimiento del equipo. Entre mayor sea la velocidad, aumenta el rendimiento. Pero resulta que si aumento la velocidad, tengo que aumentar el número de pasadas. Imagínense que el rendimiento, la velocidad está en el numerador y el número de pasadas en el denominador. Es una de las variables, no es la única. Pues si aumento la velocidad, tengo mayor rendimiento. Pero resulta que si aumentas la velocidad, necesitas mayor número de pasadas y el número de pasadas está en el denominador, pues entonces ya se restó el impacto positivo que ha venido no pasar. ¿Sí está claro esto que estoy diciendo? Sí, pero Y a los demás también. El peso del compactador, pues ya dijimos, ¿no? El peso ejerce una acción sobre el material y evidentemente los dos factores combinados con la presión van a producir más o menos compactación. Pero también pensemos que el peso del compactador, si lo queremos aumentar, nos va a llevar equipos muy pesados y más caros, más lentos en su operación. Los rodillos lisos que ustedes han visto, por ejemplo, las aplanadoras, que la gente le llama así, son huecos y se lastran, se pueden lastrar con arena húmeda para darles mayor peso. En lugar de que el equipo crezca, pues caray, esta se puso muy chiquita las letras, pero dice presión de contacto, más que el peso del compactador, importa la presión del contacto. Es otro variable. Las velocidades de operación, bueno, ya lo vimos ahí en la... pero nada más lo vimos para el rodillo, ¿verdad? 3 kilómetros, los rodillos de reje de impacto pueden trabajar hasta 10 o 20 kilómetros por hora, los demás de 8 y los vibratorios a 5. O sea, no trabajan a velocidades muy altas. Bueno, el equipo de compactación, nos vamos rapidísimo y espero llegar al rendimiento para que veamos cómo lo calculamos. Estos son rodillos lisos en tándem. Este rodillo es igualito al delantero al trasero. Aquí se ve la plancha en tándem, los dos rodillos son igualitos, pero hay otros donde el rodillo delantero, no sé si tengo una foto, es diferente a los rodillos traseros. Este es ancho, estos son más angostos, este es más tiene mayor diámetro. Las aplanadoras típicas que les llaman. Este también es en tándem, pero vean lo que tiene aquí, dice Dynapac. O sea, tiene la posibilidad de que el operador haga que el rodillo vibre o lo puede operar como si fuera rodillo estático. Así es como se comporta los bulbos de presión bajo un rodillo metálico. Ya habíamos visto que si aumenta el área de contacto, imagínate que el material está suelto, entonces el rodillo como que penetra en el material, ¿no? O sea, lo deforma, aumenta el área y la capa, el espesor de capa que compacta, pues es grande, vamos a llamarlo así. Conforme va compactando, como esta capa, el rodillo va
como emergiendo, digamos, ya no tenemos toda esta área, porque ya el material se fue compactando, ya el área es mucho menor, entonces el bulbo de depresiones es mucho menor, y si sigo dando pasadas, caigo en un círculo vicioso. Acuérdense que estas capas de aquí están más esforzadas que las de acá abajo, entonces estas se van a densificar en una mayor proporción que estas, como si estuviera yo construyendo aquí una carpeta de material pétreo. Entonces menos pasa ya la onda o el bulbo de presión y se logra encarpetamiento, es decir, la capa superficial sí se compactó, pero la de abajo ya no, porque no absorbió el esfuerzo debido a que esta capa hacerlo. Y cuando hagamos una cala o un agujero aquí, acá es un agujero que se hace para ver la compacción de la capa y se lleve al laboratorio, no se dio la compactación porque lo que estaba compactado nada más era la capa superficial y la capa de abajo quedó suelta. Y la muestra que se toma es de toda la cala, es un agujero. Ahorita vamos a ver al final, eso sí no sé si nos va a dar tiempo, las pruebas que hay para el control de calidad. Entonces, así funciona así es el trabajo de un rodillo liso, rodillo metálico. Estos son los especificaciones del rodillo. Un dato interesante, el ancho es una yarda, más o menos, 902 milímetros. El del rodillo, el del equipo 980. ¿Por qué? Porque cuando veamos el rendimiento, una de las variables es el ancho del rodillo, el ancho del compactador. Está su peso de operación, es un equipo pequeño, pesa 1,300, 1,300. Velocidad de avance desde 0 hasta 133 metros por minuto. Puede trabajar en pendientes hasta 30 grados. Tiene motor a gasolina de 18 HP. En fin, lo que quiero ilustrar con esto es que, al igual que hemos visto para los equipos, ustedes pueden consultar la hoja técnica y ver las características. Aquí está operando el rodillo liso. Vean ustedes que esto es una carpeta, una carretera en operación. Esta fue la carretera de Querétaro a Irapuato, la remodelación de la carretera. Seguía estando en operación y se trabajó por tramos. Y aquí vean ustedes algo muy interesante. Esta capa ya se ve más densa que la capa de la derecha, aquí se ve una línea. Y vean que no está compactando en la mera orillita, está traslapando, ¿sí? La pasada, digamos, número no sé cuál, 6, con las pasadas anteriores. Si tratara de compactar a esta línea, que además no se permite, pues habría el riesgo de que aquí hubiera una zona sin compactar, que al rato tuviera asentamientos o deformaciones, entrada de agua y demás. La especificación dice que debe traslapar casi al 50%, aquí no lo está logrando. De manera que cuando tomamos el ancho de compactador para efecto del rendimiento, no tomamos la medida física del compactador, o más bien la tomamos, pero la afectamos de un factor de traslape. Aquí es poquito lo que está traslapando entre las capas ya compactadas y las que está compactando. Bueno, está muy fea esta foto, pero es un compactador liso vibratorio, rodillo liso vibratorio, Dynapac, Dyna, o la palabra Dyna, dinámico, quiere decir que tiene, esta también se llamaba, ¿qué? No, este no tiene nombre de Dyna. Pero bien, no leí esto. Este rodillo es ideal para compactar asfalto, lo que decía, capas granulares y suelos mixtos en aplicaciones como estacionamientos, calles y bacheos. Es un compactador pequeño. Este es el ham que les decía yo de la marca ham, que comenta el fabricante que a través de un doble excéntrico produce una oscilación, le llama así. Vamos a ver una película, un video. A ver si lo bajé. Yo creo que sí.
¿Alguna pregunta que hubiera, por favor? Ahorita no, profesor. Ahorita no hay ninguna. Bueno, entonces, a ver, déjenme ver si voy a compartir la pantalla. Parece que este video no tiene sonido. Es el único, pero está gráfico, es bastante gráfico. Ahí está, oscilación. Ah, mire, si tiene. Esa es la vibración. Esa es la oscilación. Ellos comparan vibratorio con oscilatorio. Ahí está una extendedora de concreto asfáltico Finch. El compactador. Bueno, ahí le voy a dejar, jóvenes, porque ya se nos hizo tarde. No encuentro el video. ¿Cuál es el video? Es este. Pero si ustedes lo buscan en YouTube, póngale HAM, la marca del rodillo, HAM, HAWM, oscilación, les va a salir y yo les invitaría a que lo vean para que lo aprecien mejor. Bueno, un minuto para si hay alguna pregunta, alguna cosa así. El jueves seguimos con este tema de... Tenemos ya pocas clases. Después de este tema yo creo que nos vamos a ver
un poquito de voladura de rocas. No sé si nos dará el tiempo de ver el tema de trituración, que es muy interesante, porque al menos lo elemental sí lo vamos a ver. Algo de túneles y pavimentos, muy poquito. Ya se nos está yendo el tiempo. Tenemos que programar un segundo parcial. ¿Alguna pregunta? Por mi parte está bien, profe. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Que tengan buena tarde. Buena tarde, Inge. Provecho. Nos Buena vemos, hasta tarde. luego.